Vamos a hablar de Custom Post Types. ¿Qué es un Custom Post Type? Es un tipo de dato personalizado, es decir, un tipo de dato que vamos a crear y vamos a modelar nosotros para poder utilizar cualquier tipo de información que queramos. Para nosotros, en este caso, vamos a crear un nuevo tipo de datos donde vamos a querer tener algún campo más. No solo vamos a querer tener lo que normalmente tiene una entrada, que es el título y el contenido, sino que vamos a querer, pues a lo mejor tener también el destino o la moneda local que se utiliza a la hora de añadir toda nuestra información de los viajes. Ahí es donde tenemos que jugar con estos tipos de datos, tenemos que crear un nuevo tipo de datos y tenemos que darle esas capacidades. ¿Cómo creamos tipos de datos? Pues podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo directamente con código o podemos utilizar un plugin que nos ayude a crearlo. La forma de crearlo con un plugin es siempre la más cómoda y además permitiría que cualquier persona pudiera crearse un tipo de datos sin necesidad de ser desarrollador, pero también va a hacer que tengamos que mantener ese plugin en el sistema y que, por tanto, vaya a ralentizar un poco la carga del sistema y que no esté integrado en nuestro tema. Si nosotros hacemos el desarrollo, si nosotros programamos todo, podemos incluirlo en nuestro tema y en un momento dado, si lo que queremos es poner ese tema en el repositorio, vamos a poder ofrecerlo con ese tipo de datos ya incluido en el sistema. Vamos a ver cómo se haría con un plugin. El plugin que vamos a utilizar es el Custom Post Type UI, que es uno de los más sencillos de utilizar y, al igual que hemos hecho con todo lo demás, llegamos a la parte de plugins, vamos a añadir plugins y nos buscamos el Custom Post Type UI. Nos va a aparecer aquí, vamos a instalarlo y ahora lo vamos a activar. Y en el momento en que lo activemos, pues ya vamos a poder crear nuestro tipo de datos. Vamos a activarlo, está activándose, que voy yo muy rápido, y aquí ya me va a permitir añadir nuevos tipos de datos. Me vengo a la parte de añadir nuevo tipo de datos y me dice, ¿cómo se va a llamar tu tipo de datos? Pues mi tipo de datos se va a llamar viaje. El plural, viajes, y el singular, viaje. Son cosas que el sistema necesita para poder añadirlo. Ahora tengo aquí una barbaridad de información que serían todos los campos que puedo editar, pero los vamos a ver poco a poco. Primero vamos a añadirlo. Añadimos nuestro tipo de datos viaje y ya nos aparece en el lateral. Podemos añadir un nuevo viaje y podemos ver todos nuestros viajes. Pero no tenemos todavía ninguna otra información. Si nos vamos a editarlos, podemos ver que podemos meterle una descripción, podemos añadir un campo distinto, por ejemplo, mis viajes, para que aparezca en el lateral en vez de solo viajes. Y aquí pues viajes, añadir nuevo viaje, editar viaje. Como veis ya lo tengo preparado para no tener que rellenarlo todo porque tardaríamos mucho, para que veáis un poco cómo funcionaría con todos los campos rellenos. Una vez que hemos rellenado todos los campos, que en realidad todos estos campos son solo estéticos, digamos, una vez que lo guardamos, nos va a cambiar un poco la estructura de mis viajes, añadir viaje, añadir nuevo, y una vez que los tengamos, pues nos va a cambiar un poco el aspecto. Nuestros viajes, como podéis ver ahora mismo, tienen solo un título y un contenido. No le hemos dado todavía nada más. Vamos de nuevo a editar nuestro tipo de datos y en la parte final es donde van a estar las cosas interesantes. Queremos que nuestro tipo de datos sea público, queremos que nuestro tipo de datos se pueda utilizar dentro de una query de WordPress, queremos que se muestre, queremos que aparezca en la navegación, queremos que aparezca en la REST API, ya veremos después por qué. Queremos que tenga un archivo, no queremos que se excluya de la búsqueda, es decir, queremos poder buscar en los campos de los viajes. Vamos a hacer que que funcione como si fuera un artículo. No queremos jerarquía, es decir, no vamos a tener viajes que dependan de otros viajes. Sí queremos el rewrite, y en este rewrite vamos a hacer que se llame viaje, es decir, que donde nosotros antes teníamos en una página, bueno, en una categoría, nos aparece el titulito delante en el Slack y después vamos a tener el título de la entrada, pues aquí va a ser viaje y después va a aparecer el título del viaje en cuestión.
va a aparecer en el frontend, podemos buscarla en las queries. Todo esto es más información que podemos ir ajustando. Y aquí tengo el apunte hecho, lo voy a llamar Dashicon Admin Multisite, que eso va a ser el icono del menú. ¿Qué tira de los Dashicons? Los Dashicons, si los buscamos en la web, son los pequeños elementos que utiliza WordPress para funcionar, para mostrar gráficos. Aquí podemos buscar cualquiera de ellos y cuando cliquemos en él, pues podemos copiar CSS o copiar el HTML. Y este formato, esta clase, es la que podemos utilizar directamente al crear nuestro tipo de datos para que se guarde como elemento de menú. Si veis, aquí aparece ya el mis viajes con el Dashicon que acabo de seleccionar, que es este de aquí. Y en la parte del final es donde le vamos a decir qué es lo que queremos que tenga nuestro tipo de datos. Queremos que tenga el título, queremos que tenga el editor, queremos que tenga una imagen personalizada. Si queremos que tenga el extracto, pues se lo podemos poner. Si queremos que tenga campos personalizados, comentarios. Yo en este caso sí quiero que tenga autor, porque me interesa que el autor salga. Así que voy a guardar. Y ahora cuando me venga a crear un nuevo viaje, que me va a aparecer también en el menú, tengo el título, el contenido y el autor. Y aquí voy a añadir mi nuevo viaje y voy a añadir un viaje de prueba. Si veis, en la URL, en el Slack, ya aparece el viaje que habíamos tenido antes. Y lo vamos a publicar. Cuando ahora intentemos visitarlo, nos vamos a encontrar en muchos casos, en este caso no, porque ya venía preparado, pero en muchos casos nos vamos a encontrar con que el sistema no funciona, con que nos va a dar aquí una página 404. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque en muchos sistemas tenemos que volver a guardar los enlaces permanentes para que nos funcione este tipo de datos, para que funcione el Slack. Simplemente tenemos que volver a entrar en la página de enlaces personalizados y tenemos que darle a guardar cambios. Solo con esa acción volverá a funcionar todo y podremos ver nuestros viajes. Bien, perfecto. Pues lo que nos queda ver, hemos visto cómo se puede crear todo esto con un plugin, nos queda ver cómo se crearía con código. Para el código, dentro de los materiales tenéis el enlace que os va a llevar a la página de cómo se registra un Custom Post Type. Y en este registro de Custom Post Type vais a ver que es una cosa muy sencilla, que es una función relativamente corta donde le vamos a decir que se registra un tipo de dato, el nombre del tipo de dato y las características. Yo voy a crear un tipo de dato mucho más complejo. Voy a crear un tipo de dato tan complejo como el que acabamos de crear con el plugin. Vais a tener también todo el código dentro de los materiales y aquí vais a ver cuál es el código completo. Vamos a repasarlo un momento. Crearíamos una función que se va a llamar viajes y todas las etiquetas, todo esto es el contenido que creamos al principio donde le estuvimos dando nombres a todo. Esto es simplemente nombres. Los labels son las etiquetas. Nada de lo que preocuparse. Y ahora los argumentos. La descripción, si va a ser público, si se va a poder buscar, si va a aparecer en el frontend, si va a aparecer en el menú. Este sí va a aparecer en el menú, os lo enseñé hace un momento, es que va a aparecer aquí arriba y voy a poder utilizarlo directamente desde el menú de añadir. El Slack que se va a llamar viaje, otra vez la capacidad de post, en el menú va a aparecer el Dashicon y aquí las cosas que va a soportar, es decir, las cosas que van a aparecer, que va a ser el título, el editor, la imagen destacada y el autor, que es exactamente lo mismo que hemos hecho con el plugin. Si nosotros guardamos esto, ahora vamos a seguir manteniendo nuestro viaje y como ya no nos haría falta, podríamos desactivar nuestro plugin. Hasta aquí lo que tenemos que saber de tipos personalizados de datos. O sea, lo que vemos ahora también es que sí, es un tipo personalizado de datos, pero tengo mi título, tengo mi contenido y no tengo nada más. Me faltan campos, porque hemos dicho que yo quería tener un destino
y quería tener una moneda local, quiero tener más información. ¿Cómo añado esa información? La añado con campos personalizados y de esos campos personalizados vamos a hablar ahora.